Otsukimi, de Gretchen López. Hay que impedirme de cielo que lunarme de sombra. Miguel Hernández. Ese es el epígrafe. La noche es lavanda. Cae una lluvia fina y corta que no me deja ver lo que queda de luna. Se supone que habrá un eclipse, pero resulta imposible observarlo en esta latitud, al menos no con los incesantes diluvios de los pasados meses. Un inagotable desorden de aguas y químicos chorrean por las paredes desde hace ya demasiado tiempo. Se nos recomienda permanecer bajo techo por seguridad. Yo puedo ver un tramo del cielo a través del cristal de la ventana. En los últimos días se ha vuelto cada vez más brumoso. Me refiero al cristal. Pero por alguna razón una veta translúcida persiste a la erosión que ya, me dice Alicia, está convirtiendo en ruinas las fachadas de todos los edificios por aquí. La estatua de la plaza se ha vuelto un montículo, un tótem sin forma, del que solo se distingue lo que una vez fue un dedo apuntando al cielo. Como una premonición de que allí descendería su propia destrucción. Alicia tiene que salir a diario por su trabajo que no se puede hacer desde la casa. Dice que las calles huelen a podrido, a materia orgánica en constante fermentación, como cuando de niño mi madre dejaba las flores demasiado tiempo en el florero. Yo imagino el olor como el de los charquitos que ha dejado la costa al alejarse. Sal y marisco. Cuando yo tenía que salir a trabajar, veía cómo poco a poco proliferaban esos charquitos en la costa. Es que la marea se ha debilitado. Cada día deja un nuevo charquito al que no regresa más. Ha habido que reestructurar las formas de navegación, los horarios de entrada y salida de los barcos, las rutas, porque ahora hay arena donde antes hubo suficiente mar para hacer pasar un carguero a cierta hora. Eso nos deja a veces por meses sin algunos productos. De todos modos, son cada vez más escasos. Me imagino que desde la luna la visión es desalentadora. No quiero saber. Prefiero las fotos que tomaron desde el Apolo hace ya tanto tiempo. Hubiese querido ver el eclipse, pero a decir verdad, desde acá, la luna tampoco es lo que era. Una vez fue perfectamente redonda, recortada sobre el cielo negro, blanquísima. El fenómeno que la iba haciendo desaparecer de a poco hasta dejar apenas una elegante sonrisa plateada. Luego un halo de luz como una hebra que se desvanecía para iniciar la aparición a la inversa. Ahora es anómala, gris, y eso cuando puede distinguirse de un gris cenizo, no platinado, como si las excavaciones le hubiesen hecho perder el brillo. Cualquiera diría que solía brillar con luz propia. La minería lunar comenzó con excavaciones artesanales. Sacaban titanio, cerámica, cristal volcánico. Al principio lo utilizaban para confeccionar prendas y aparatos exclusivos que solo podían adquirir algunos pocos. Los mismos que también podían costear su propio viaje estelar. De esos que les dio porque sus cenizas fueran esparcidas en el universo por una soma vergonzosa.
Sin embargo, ante la amenaza de la explotación de la muy deteriorada corteza terrestre, los países industrializados y las grandes empresas miraron hacia el cielo, como el dedo de la estatua, de allí vendría la salvación. Entonces mudaron su producción monstruosa a la luna, y es así como el monstruo le ha ido dando mordisquitos de a poco hasta casi devorarla. Su indigestión nos ha dejado así, tontos, parados, tristes, a oscuras. Hollar la luna ha terminado por ser un mal necesario. La luna, un mal necesario, un maléfico modo de construir en círculos. Con la materia prima obtenida se fabrican y reparan los centenares de satélites que orbitan el planeta y las naves de transporte. Las partículas que se desprenden de las excavaciones constantemente colisionan contra estos. La semana pasada se registró un accidente en el que murieron 3 ingenieros que habían salido hacía 2 días de las minas de titanio en el Mar Imbrium y en el cráter Copérnico. La vieja CB Orión estalló a unas 123.000 millas de su destino, cuando el fragmento de una detonación reciente flotó desgravitado introduciéndose en uno de los tanques de helio. Es que no se da abasto con los arreglos por la cantidad de materia suelta, impactando constantemente, averiándolos, averiándonos. La lluvia no cesa. Alicia no ha llegado. Tengo hambre. En la fábrica se aprovechan porque no dice nada, solo sonríe. Yo le he dicho que renuncie, pero los dos sabemos que es imposible. Antes solía regresar con la cena todavía humeando. Entonces, justo a esta misma ventana, me contaba todo lo que pasaba afuera. Alicia era mi satélite. Yo doy vueltas alrededor de ella. En otros tiempos hubiese llegado ya para ver el eclipse conmigo, antes de que cayera el sol. Nos reiríamos de la desgracia de la lluvia, de la luna empequeñecida y deforme, de su jefe que quiere ser esparcido en el mar de la tranquilidad, en la luna, pero la siento cada vez más lejana, desintegrándose, como si en la fábrica le quitaran la luz, su luz. Se supone que esta hora está totalmente oculta, pero quién sabe, la noche es pesada y la banda. Un día, dentro de millones de años, se alejará totalmente de nosotros, a una distancia abismal. Entonces perderemos toda su influencia, las mareas, las cosechas, incluso los días serán de 8 horas y los años de 1000, qué sé yo, 1000 y tantos días. Las estaciones serán implacables y los vientos y los aguaceros. Me gustaría salir de aquí y caminar afuera, a pesar de la lluvia química, de las calles en descomposición, de la erosión. Me gustaría ver por dónde anda el horizonte en estos días, llevar a Alicia de la mano, como cuando yo salía de trabajar antes del accidente. Iría a ver el mar,
los charquitos que se han ido quedando atrás porque la ola no regresa. Lo teníamos por costumbre, pero no hay forma posible de trasladar mi cuerpo inmóvil entre los arrecifes. Además, Alicia está en la fábrica cuando sube la marea. Bueno, el título del libro es Otsukimi. El título del cuento inicial del libro es Otsukimi. Eh, y Otsukimi es una palabra eh, japonés que significa literalmente mirar a la luna o contemplarla. Y esa contemplación de la luna también eh, origina o se origina en un festival eh, que aún al día de hoy se celebra, que es como digamos, una celebración del recogido, la cosecha. Y en el recogido de la cosecha, pues, hay una contemplación de la luna. Eh, Eso es una tradición de hace miles de años. De hecho, se celebraba bueno, desde el 1185 antes de Cristo. Eh, digo, después, después de Cristo. Eh, claro, en el caso del texto que estamos trabajando, ese primer cuento del libro Tsukimi de Gretchen López, hay eh, como decíamos antes con respecto a la definición de la ciencia ficción, una mirada prospectiva. En el caso de el relato de Gretchen López, Otsukimi no es una celebración ni un festival ni nada por el estilo, y no es en el siglo XII después de Cristo, eh, sino que se trata de literatura de anticipación o una mirada prospectiva, digamos. Y esta mirada al futuro implica la explotación minera de la luna. Esto hoy parecería una especie de delirio, pero ciertamente la idea de explotar eh, la luna o otro planeta o cualquier satélite natural no es descabellada y de hecho son posibilidades digamos que se barajean en el mundo contemporáneo. La, qué sé yo, podríamos hablar de la minería espacial como algo probable en un futuro relativamente cercano, y eso tiene como consecuencia pues muchos asuntos que trascienden, digamos, el género de la ciencia ficción. Pero me interesa destacar hoy esa cuestión, esa fascinación con el espacio, obviamente es antigua, eh, y el uso del conocimiento astronómico para mejorar la vida en la Tierra también es bastante, bastante antiguo. Eh, pero para hablar de este tipo de cosas como la minería, habría que dar un salto histórico para empezar a hablar de, digamos, el siglo XX, que es como un siglo pionero con respecto al universo, y desde el siglo XX y principios del siglo XXI comenzar a pensar en la posibilidad de esa space mining, minería espacial o algo parecido. Em, claro, ¿por qué siglo XX? Porque la humanidad alcanza personalmente, ¿no? De manera fáctica la Luna en el siglo XX y hasta ese momento se ha tratado de cultivar material biológico y, y mineral. Así que en ese contexto la exploración, digamos, in situ de objetos espaciales, hecha por Estados Unidos, hecha por Rusia, pasa de ser un proyecto estatal a convertirse en algo que grupos empresariales privados, perdón,
Eh, Hay grupos que son privados, que no representan ningún estado, como SpaceX, eh, Planetary Resources, Deep Space, Moon Express y otros grupos que son privados. Y esos son los que hoy, las primeras 2 décadas del siglo XXI, tienen como posibilidad y tienen de hecho, como un proyecto la minería espacial que vemos en este cuento de Otsukimi, las consecuencias de la minería espacial. Todo eso a través de un cuento que parecería romántico, tiene todos los visos de un relato romántico, un relato amoroso, es un relato de despecho, es un relato de soledad, contemplación de la luna, que es un motivo romántico. Pero aquí lo tenemos desde otra perspectiva. Em, claro, esa perspectiva quiero, por eso estoy hablando, ¿no? Porque quiero ubicarla dentro de un contexto, ¿verdad? Y en ese sentido, pues estamos hablando de que hoy día hay todo un aparato legal que está relacionado con esa idea de la minería espacial. Hay tratados sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, que es un tratado del 1967. Ese tratado del espacio exterior, ¿no? Outer Space Treaty, del 67. Pues, lo primero que llama la atención es que sobre los principios que deben regir las actividades de los estados, pero no habla en lo absoluto del tratamiento que debe regir ese tipo de exploración y utilización del espacio por empresas privadas, lo cual es importantísimo. La manera quizás más intensa en que se ha discutido las aprobaciones de la ley relacionadas con lo privado son del 2015, sí, 2015, cuando se aprobó una ley que se llama la Ley de Competitividad del Lanzamiento Espacial Comercial, Spurring Private Exploitation, y Exploring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship. Entonces, por supuesto, esa ley es una ley estadounidense, que es el país pionero en esa investigación, pero además hay una ley de Luxemburgo que también trabaja sobre la explotación y utilización de los recursos espaciales desde los intereses privados. Así que cuando hablamos de los recursos minerales terrestres y la explotación que ha causado pues, costos humanos terribles, ¿verdad? Relacionados con la minería, como que incluye, por ejemplo, el trabajo de niños y adolescentes explotados, que es quizás algunos organismos han determinado que es la ocupación más peligrosa en el mundo, la minería. Así que los costos inmediatos con respecto a la humanidad de la explotación minera en la Tierra son bastante conocidos y bastante estudiados. Los costos humanos, eh, digamos que no son inmediatos, ¿verdad? Que se refieren a las personas que viven cerca de las regiones mineras y que sufren terribles pérdidas ambientales, problemas de salud a largo plazo, etcétera. Por supuesto, están los costos ambientales. Se transforma la estructura del medio ambiente como resultado de la construcción de empresas mineras. eh, y los costos ambientales que no son inmediatos, ¿no? Que son a largo plazo, como los desechos tóxicos, la contaminación, que en muchas ocasiones es una contaminación permanente del suelo y del agua. Eh, Así que ese problema, que es un problema actual, es un problema del mundo contemporáneo, está visto en este relato con una mirada prospectiva, una mirada al futuro. Una vez contaminado totalmente el suelo terrestre, ¿qué hace la minería espacial? Pues la minería espacial, según el relato, lo que va a hacer es precisamente llevar el problema de la Tierra el espacio, en este caso a la Luna. Eh, es algo
que se puede validar, son hipótesis que se pueden validar. Este, no es descabellado pensar en la posibilidad de la explotación minera de la Luna, como ya les dije, ya existe hasta legislación sobre el asunto, eh, y la explotación mineral del espacio, pues, se va a producir en un momento, eh, digamos, en el nivel productivo capitalista, en el que las jerarquías son irracionales y la acumulación de capital y el progreso económico están por encima de cualquier otro interés. Así que sería como una actividad bastante cuestionable. Cuestionable en el sentido de que probablemente va a afectar aún más a la Tierra, eh, pues porque la Tierra se encuentra ya en una alerta máxima, de verdad, de explotación, de bienes de consumo que se producen ampliamente y como resultado de ello ampliamente destarcados y que causan contaminación, la producción de residuos, digamos, en el planeta. Eh, y habría que verlo entonces, esa posibilidad de explotación minera en el espacio y desde ese sesgo capitalista dominante, la monopolización de las actividades de la minería, en este caso de la minería espacial, ¿verdad? Que sería una inversión costosísima, serían muy pocos inversionistas, obviamente porque son inversionistas millonarios y están tratando de volverse aún más ricos. Así que esa posibilidad de hacerse más ricos implicaría, ¿verdad?, que esas empresas, ese dominio comercial sobre los recursos naturales, que pensaríamos que son recursos naturales indispensables para toda la humanidad, estarían en unas poquísimas manos, con unos criterios más bien de ganancia en términos económicos más que otra cosa. Eh, Así es que ese texto Tsukimi de Gretchen López, en el marco de lo afectivo, de lo amoroso, es también una especie de llamado hacia la posibilidad de una situación crítica, en este caso del relato, ¿verdad? La situación en la Tierra ya parece irreversible y entonces la paulatina desaparición del satélite natural, debido al daño ambiental, la monopolización de las ganancias, eh, y a la explotación brutal, ¿verdad?, de las materias primas. Así que, como decíamos hace unos días, la ciencia ficción, aunque es una mirada prospectiva, una mirada hacia el futuro, siempre habría que relacionarla con la reflexión sobre problemas contemporáneos. Em, el, ah, qué sé yo, déjame pensar en una conclusión para esta siniestra conferencia. Bueno, eh, tendríamos que volver a leer el texto, pensando en el ambiente, la atmósfera que se crea en el relato, eh, en el problema principal que se plantea. Obviamente hay dos problemas planteados. Hay un problema entre un personaje y su emoción, cómo trabaja con esa emoción, de sentimiento de pérdida y de lejanía. Y ese otro problema que se presenta de manera también sesgada, que es el desastre ambiental que se produce mediante la explotación y la minería espacial, la explotación en la Luna. Así que Otsukimi pasa a referirse a un asunto cultural, digamos, hasta festivo de la cultura japonesa, pero aquí se usa de manera, digamos, irónica, eh, para hablar de un problema que es probable que ocurra en un futuro más o menos cercano, en la Tierra. Yo les leí el relato al principio, les voy a enviar el enlace de, perdón, el PDF del libro completo,
Es un libro relativamente breve que se incluye 4 o 5 cuentos de ciencia ficción. Eh, y por supuesto, espero que busquen alguna información sobre el asunto de la minería espacial, eh, más allá de la mera lectura del texto. De esa forma, entonces, extrapolamos el asunto literario y lo convertimos en una discusión mucho más amplia y con más relación, ¿verdad? Con los proyectos hacia el futuro desarrollo de la humanidad. Con esto me despido y nos vemos el lunes. ¿Qué es hoy? No, hoy es jueves. Nos vemos el martes.